En este cuarto programa de Endesu TV conoceremos el Centro de Sensibilización Ambiental La Casa del Agua, ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, el humedal más extenso de Mesoamérica, en donde circula una tercera parte del agua dulce de nuestro país. Para ello platicamos con Juan Carlos Romero Gil, coordinador de Cultura Ambiental de la Casa del Agua, así como con René González Montagut, directora del área de conservación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, organización que tiene 15 años trabajando en la conservación y restauración de cuencas como la del Grijalbo Usumacinta, donde se ubica este Centro de Cultura Ambiental. Comenzamos. La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla fue creada en agosto de 1992 con una superficie de 302.000 hectáreas. Hasta el 97 se establece realmente una estrategia para la atención de las acciones que marcaban el decreto. Dentro de esa línea, pues una de las estrategias prioritarias que se marcaron es establecer acciones de educación ambiental para poder promover en la sociedad la importancia que se tiene esta área natural protegida. En el 98, después de los incendios, Espacios Naturales empieza a trabajar acciones de restauración en la zona y empieza a ver la necesidad de apoyar en este tema de cultura ambiental y se empieza a cristalizar una idea de establecer un centro dentro de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla en los que se pudieran desarrollar acciones de educación ambiental en presencia del objeto que queremos conservar. Y para finales del 2000, Petróleos Mexicanos coincide con Espacios Naturales, con la propia dirección de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla en apoyar una estrategia. Como el reto era hacer cultura ambiental en presencia del objeto, decidimos que fuera en la zona donde confluyen estos dos ríos más caudalosos de México, que es el río Grijalba, el río Usumacinta, que después de su travesía desde Guatemala, de viaje de más de 900 kilómetros, llegan a este punto y aquí se encuentran y a 22 kilómetros alcanzan el Golfo de México. Entonces, la Casa del Agua está ubicada en un lugar estratégico en el corazón de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Estamos a 1 hora de la ciudad de Villahermosa y también tiene la posibilidad de hacer una interpretación del paisaje. Antes de continuar, conozcamos qué son las cuencas como la que alberga la Casa del Agua y qué importancia tienen en términos de servicios ambientales. El Fondo Mexicano tiene 25 años de su creación. Este año cumplimos los 25 años y comenzamos a trabajar en cuencas hace aproximadamente 15 años. Las cuencas son territorios que están definidos por un sistema de ríos. Una de ellas es la subcuenca del Usumacinta, que une la parte de Pantanos de Centla en el mar con la parte de Cañón de Usumacinta en la parte alta. Lo que buscamos ahí es el manejo integral de la cuenca, unir todos los esfuerzos para que el territorio esté manejado de una manera sustentable. Por ejemplo, lo que hemos aprendido a través del proyecto de cuencas costeras en el contexto de cambio climático es que con solo 2 kilómetros de riberas de ríos que reforestemos, podemos disminuir a la mitad la contaminación por bacterias coliformes, que son las bacterias fecales, ¿verdad? Y también los sólidos suspendidos. Eso es importantísimo. Los sólidos suspendidos es la cantidad de tierra que va hacia los ríos. Si las raíces nos ayudan a retener, más abajo vamos a tener menos inundaciones. Y todo mundo que escuche esto, que vive en Villahermosa, sabe perfectamente los problemas que se vienen con las inundaciones. Entonces, restaurar cuenca arriba tiene mucho sentido, requiere de un esfuerzo de coordinación interinstitucional, de mucha labor y colaboración por parte de los habitantes, y el entender cómo este sistema de ríos y de diferentes actividades que confluyen en el territorio se unen y cómo se puede contribuir y alinear inversiones y esfuerzos es algo que podemos entender a través de espacios como la Casa del Agua. La Casa del Agua es un espacio que ojalá pudiéramos tener en todas las áreas naturales protegidas de México. Es un espacio donde el visitante llega y se informa
y conoce de primera mano las especies que hay, desde los cocodrilos, ¿verdad?, los monos, y después además con una serie de esquemas muy interesantes, interactivos, puede entender cómo está el territorio conformado, cómo va, por ejemplo, en el caso del Usumacinta, desde más de 3,000 metros en Guatemala hasta la parte baja, que es la parte marina, y cómo a lo largo de ese territorio confluye una serie de acciones. Es realmente la ventana, y una ventana además muy amable, muy agradable, para entender lo que está sucediendo en el medio ambiente y en la parte cultural de estos espacios. Antes de que se construye la Casa del Agua, la inauguramos en el 2002, y paralelamente la gente empieza a venir en escalas un poquito mayor. Eso abre la necesidad de que los lugareños empezaran a dar el servicio de recorridos dentro del área. Entonces, actualmente tenemos 8 cooperativas prestadoras de servicios alrededor de la Casa del Agua. Empieza a ser un pivote para capacitar en materia de turismo, empieza a ser un pivote para plantear algunas acciones de restauración dentro de la zona. Se empieza a trabajar manejo de sistema de producción en traspatio, acuacultura dentro del área, y la Casa del Agua juega un papel importante como un sitio estratégico para eso. Se empieza a incrementar el número de visitantes, empezamos a tener 3, 5, 6, hasta 10,000 visitantes por año dentro del área. La infraestructura principal de la Casa del Agua son los ecosistemas que están alrededor. Nuestra misión es interpretarle a la gente el valor que tienen en la historia, que tienen el valor como servicios ambientales y también su valor económico. Pero para ayudar esta parte educativa se tienen varias salas lúdicas. Una sala que nos habla de qué son las áreas naturales protegidas, cuáles son los servicios ecosistémicos que presentan los humedales. Los senderos son más de 1,400 metros de senderos. Tenemos una sala particularmente al aire libre que nos habla del papel de los humedales con las aves migratorias. Otra pequeña sala que nos habla del valor del agua dentro de la zona. Y tenemos una sala que nos habla de la historia, de las artes de pesca, de cómo se vive en los humedales, de cuáles son las especies que principalmente tenemos. Una sala lúdica con capacidad para 50 personas a orilla del río, muy hermosa, y una torre de 20 metros en la cual dominamos un paisaje de toda la planicie, que inclusive llegamos a ver los límites de Tabasco con Chiapas cuando la atmósfera nos da esa claridad. Otra sala que es fundamental, que además es una de las estrategias que últimamente tenemos, es el tema de cambio climático. Cómo debemos contribuir a la adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático en los humedales. Generalmente vemos mucha información que está relacionada con osos polares, con los polos, pero muy poco sabemos de lo que va a suceder en zonas como estas. Además de que ayudan al tema de mitigación de captura o sumideros de CO2, son importantes, que tenemos que adaptar. Las sociedades quienes vivimos tenemos que adaptarnos, prepararnos a lo que viene. En el 2011 se elaboró un paquete de materiales de qué hacer, cómo nos adaptamos y cómo mitigamos los temas de cambio climático en los humedales, particularmente en Tabasco. Creo que el tema tanto de biodiversidad como cambio climático ya está subiendo en todas las agencias y en todas las agendas a nivel internacional. Recientemente, el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático y de Naciones Unidas sobre biodiversidad nos muestra que estamos perdiendo la batalla. Vamos a tener que unir esfuerzos como nunca. Es sin duda el reto mayor para los seres humanos que estamos viviendo en estos tiempos. El tema ambiental es ya un reto, y la manera de comunicarlo es vital. Muchas veces el vivir en un lugar no significa que conozcamos cómo funciona. El tener lugares donde podemos de una manera muy dinámica, muy lúdica, entender lo que está sucediendo, nos abre la imaginación y nos abre la forma de colaborar con otros actores. Una de las mayores apuestas de la Casa del Agua es generar valores en la sociedad de respeto y cuidado del medio ambiente. Por ello ha diseñado múltiples talleres diferenciados por tipo de público encaminados a lograr este objetivo. Tenemos talleres para niños que no nada más hablamos de la parte biológica, hablamos de derechos de los niños y medio ambiente, derechos de la mujer y el medio ambiente, hablamos de todo lo que tiene que ver con encauzar el agua, con utilizar el agua racionalmente desde una perspectiva totalmente integrada a nuestra realidad social. Tenemos talleres sobre legislación ambiental, tenemos talleres de integración de la familia y medio ambiente.
Tenemos talleres que se habla sobre los bienes, valores y servicios de los humedales. Tenemos talleres sobre interpretación ambiental para los alumnos de carreras de turismo que nos visitan. Tenemos talleres nocturnos para hablar por ejemplo, de astronomía maya, conocer la biodiversidad nocturna. Recordemos que las especies neotropicales en su mayor parte son nocturnas. Nuestros guías están certificados en las normas que exige el turismo. Y es una actividad que nos obliga a estar permanentemente capacitándonos. Tenemos ya más o menos, casi llegamos a los 180,000 visitantes que han pasado por este sitio. Inclusive hace algunos años, 3 o 4 años, tenemos 17 años operando, se hizo un análisis del impacto que ha tenido. Visitamos jóvenes que hace 14 años nos visitaron, los vamos viendo ya inclusive como universitarios, y ellos se les hace una encuesta y ellos guardan como un referente importante la Casa del Agua para hablar de los pantanos de Centla o de los humedales. Algo muy interesante cuando uno tiene un espacio como la Casa del Agua es que en los mapas se puede ver lo que está sucediendo en el territorio. Y es increíble la fuerza que tienen los mapas. Hemos visto cuando vamos a comunidades, cuando por ejemplo llegan a la Casa del Agua, cómo las diferentes culturas se unen ahí mismo, ¿no? Entonces, la cuenca del Usumacinta pues tiene una diversidad de grupos indígenas fantástica, que va además de la mano con ser parte de las regiones más biodiversas del planeta. Entonces ahí es donde esa diversidad cultural puede confluir y se puede aprovechar esos saberes para entonces mejorar el uso de nuestro territorio. Y están vivos, están ahí y hay que utilizarlos a favor de la conservación. La Casa del Agua es, además de todo, un ejemplo palpable de restauración ambiental. Hoy, después de 17 años, sus visitantes pueden convivir con una rica diversidad de especies en un lugar que antes fuera un potrero. La Casa del Agua inicialmente era un potrero, pero a lo largo de los 17 años que hemos estado restaurando, estamos asociando muchas especies migratorias. Por ejemplo, todas las noches nos llegan a dormir especies como ibis, como anas discor, como cigüeña americana, garzas de diferentes especies que también se anidan, especies que no son migratorias pero que anidan en la zona. Tenemos 40 y tantas especies de aves que llegan, pero también en nuestras cámaras trampas estamos detectando aguarundi, mapaches, nutrias, tenemos grupos de nutrias, tenemos una población de cocodrilos que nosotros no hemos traído. Tenemos un zaraguato que es una tropa que siempre está cercana, seguramente lo sacó de la tropa, y ese zaraguato tiene muchos años con nosotros, tranquilamente, tan tranquilo que a veces se sube a la torre, y pues cuando sube a la torre nadie sube a la torre. Si él está en el sendero, nadie va al sendero porque estamos dentro de su casa, ¿no? Y eso es un poquito también un indicador de que la Casa del Agua está totalmente integrada al ecosistema de humedales. La Casa del Agua es un caso de éxito en torno al enorme reto de la educación y sensibilización ambiental en México. Sin embargo, debe enfrentar una amenaza constante: la falta de recursos para seguir operando. Hoy por hoy, la Casa del Agua es un referente en México de lo que es la educación ambiental de los humedales en presencia del objeto de lo que se quiere proteger, restaurar o aprovechar. Como todo centro dedicado a la cultura, la Casa del Agua, que ha sido financiada casi por Petróleos Mexicanos por muchos años, empieza a tener también déficits, vive de los donativos, y todos los centros de cultura en el mundo pasan exactamente por lo mismo. Entonces empezamos a diversificar algunas fuentes de financiamiento. Definitivamente Pemex ha sido importante, pero como ya es un referente para muchas escuelas y realmente el costo de entrada es un donativo totalmente simbólico, ya estamos trabajando con energía solar, pero aún así los costos de energía son elevados. Los de mantenimientos, como cualquier sitio que está en el trópico, también tiene que tener, porque una de las bases es la seguridad para todos los visitantes, pago de seguros, etc. Entonces es un sitio que tiene pues muchos gastos fijos que no podríamos dejar de tener. Pienso yo que muchas empresas van a entrar en este tema. Las tendencias a nivel internacional nos muestran que la responsabilidad ambiental por parte de las empresas está incrementando. Entonces creo que espacios donde ellos mismos puedan entender y explicar a otras instituciones lo que están haciendo son muy bienvenidos, y creo que la Casa del Agua es un ejemplo a nivel nacional.
La invitación es que a todas aquellas empresas que decirles que la mayor inversión que pueden hacer para la salvaguarda o el futuro de la sociedad es en cultura ambiental, es en la promoción de valores que nos generen identidad, arraigo y una acción por el medio ambiente de manera sustentable. El cambio es generacional, si bien tenemos 17 años, el reto va más allá de 50 años en tratar de alcanzar valores de identidad de la sociedad y por lo tanto hacia los humedales y también por lo tanto acciones para su protección, su restauración y su aprovechamiento sustentable. Inviertan en la cultura ambiental y el resultado realmente va a ser con una sociedad con una mejor calidad de vida, pero también con una mayor oportunidad de usar los recursos naturales sin dañarlos. Además de Pemex, la Casa del Agua ha contado con el apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Turismo, el Acta Norteamericana para la Conservación de Humedales, entre otros. Conoce más de este Centro de Educación Ambiental visitando su sitio de internet y formando parte de su comunidad en las redes sociales. Si te gustó este cuarto programa de Endesu TV, dale like y ayúdanos a compartirlo. Nos vemos en la siguiente.